En este pequeño video vamos a explicar cómo se establece la configuración en isomería óptica aplicando el método de Kahn, Ingold y Prelog, o sea lo que llamamos la aplicación de la regla de la secuencia, una regla que ya habíamos visto para isomería geométrica, donde se establecían dos configuraciones posibles, EZ. En este caso, en isomería óptica, vamos a hablar de dos configuraciones posibles también, conocidas como RS. Para explicar este tema vamos a usar un ejemplo que tienen en la guía de seminarios, es la actividad número 3, el ejercicio 34, donde se nos plantea que establezcamos la configuración del carbono quiral de la molécula llamada D2,3-dihidroxipropanal. La D mayúscula está haciendo referencia a la configuración según Fischer. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es acomodar la molécula según la proyección de Fischer, las reglas de Fischer, que ya lo han visto en videos anteriores. Acá entonces tenemos acomodada la molécula según las reglas de Fischer, es decir, la cadena carbonada en vertical, el carbono quiral en el plano del papel. Los grupos que están en la horizontal van hacia adelante, los que están en la vertical van hacia atrás. Y el carbono quiral, en este caso no está señalizado, pero se representa en general con un asterisco. Para aplicar la regla de la secuencia, o sea, establecer la configuración según la regla de la secuencia, lo que tenemos que hacer primero es establecer prioridades a los grupos que están unidos en torno al carbono quiral. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ya lo han visto en el PowerPoint que tienen en aulas web. Se establecen prioridades de acuerdo al número atómico del átomo directamente unido al carbono quiral. En este caso, las numeraciones 1, 2, 3, 4 que están viendo asociadas a los grupos tienen que ver justamente con la aplicación de esa regla. Para saber la configuración tenemos que hacer dos cambios. El primer cambio tiene que ver con dejar al grupo de menor prioridad, en este caso el hidrógeno, detrás del plano del papel, es decir, en la vertical. La vertical puede ser arriba o abajo. En este caso, intercambié el grupo 4 por el grupo 3. Ahí hice un cambio. Luego tengo que hacer un segundo cambio más, pero sin mover al de menor prioridad que ya dejé detrás del plano del papel. O sea, el hidrógeno no lo voy a mover e intercambio cualquiera de los otros grupos. En este caso, intercambio el grupo 1 por el grupo 3. Una vez que ya hice los dos cambios, me olvido del hidrógeno, está detrás del plano del papel, hago de cuenta que no lo veo, y uno los números consecutivamente, o sea, del 1 al 3, y si al unirlos el giro de esa unión va en el sentido de las agujas del reloj, la configuración es R. O sea que esta molécula, la llamada D2,3-dihidroxipropanal, tiene configuración R. Por Fischer, entonces, se llamaría D2,3-dihidroxipropanal y según la regla de la secuencia sería la R2,3-dihidroxipropanal. ¿Qué pasa con su enantiómera, es decir, con la imagen especular no superponible de esta molécula? Bueno, se espera que tenga la configuración contraria, es decir, que según Fischer sería la L2,3-dihidroxipropanal y según la regla de la secuencia sería la S2,3-dihidroxipropanal. Vamos a demostrar que es la S, haciendo nuevamente los dos cambios. Entonces, dibujamos la molécula, acá está dibujada nuevamente según la proyección de Fischer. Establecemos otra vez las prioridades de acuerdo a la regla de la secuencia y luego hacemos los dos cambios. En esos dos cambios tenemos que dejar al de menor prioridad, en este caso el hidrógeno, detrás del plano del papel, es decir, en la vertical. A diferencia del caso anterior, lo intercambié por el grupo 2, es decir, que me queda el hidrógeno en la vertical, pero arriba y no abajo como hice antes. Es lo mismo, lo importante es que quede en la vertical. Acá entonces cambié el grupo 4 por el grupo 2 y luego cambié el grupo 1 por el grupo 3. Me olvido nuevamente del hidrógeno, hago de cuenta que no lo veo porque está detrás del plano del papel y uno consecutivamente los otros grupos, el 1 con el 2 y con el 3. Al hacerlo, veo que la unión establece un giro que va en sentido contrario a las agujas del reloj y por lo tanto a esta configuración se la conoce como S, lo que era esperable dado que ya habíamos establecido la configuración de la molécula anterior y habíamos dicho que era R.
Como son enantiómeras, por lo tanto, tienen configuración contraria.